Hola mis queridos amigos, estamos aquí un jueves más para hablar de hoy de Star Trek Lower Decks. Sí, esta serie que todos los jueves nos reúne para charlar y enseñarnos un poquito más acerca de nuestro carácter y de nuestras formas de vivir. Así que hoy el capítulo se llama Cuevas. Típico, en una serie de Star Trek siempre tiene que haber un capítulo dedicado a las cuevas. Precisamente tuvimos uno en Star Trek, la serie original, y después hemos tenido varios en el resto de la franquicia. Pero este capítulo dedicado a las cuevas tiene algunas cosas interesantes, tal vez muy interesantes. ¿Por qué? Porque es una misión donde nuestros 4 protagonistas van a bajar a una cueva y en esa cueva van a vivir una aventura. Pero ¿qué pasa? En esta aventura, nuestros protagonistas, Mariner, Boimler, Rutherford y Tendi, van a sentirse por primera vez atrapados y van a salir a la luz algunas emociones que estaban bastante reprimidas. Y por lo tanto, a medida que van transcurriendo las 4 historias, vamos viendo las cosas que ellos van experimentando. Primero, le toca la historia de Boimler, que habla sobre un teniente que es un tipo conspiranoico, como los hay en la actualidad, y son tipos que ven conspiraciones en todo, y que esto y aquello, y ¿sabes por qué? Que es el teniente Levi. Y hablan de unos seres que se llaman los Vendorianos, que para algunos hoy en día vendrían a ser esos extraterrestres que aparecen y que abducen a gente y que los hacen pensar. Pero aquí Levi dice, justo aparece una vez. Y sí, tenía razón, eran los Vendorianos. Y los Vendorianos les habían puesto una prueba. Y esa prueba justamente puso de manifiesto todo lo que sentía Boimler hacia este teniente que hacía más de una década que no ascendía. Sencillamente porque sus jefes no lo tenían en cuenta y porque los creían que era un loco. Después tuvimos la historia de Rutherford y de un clon que tuvo embarazado con la doctora Tana en una cueva también. Y después tuvimos la historia de Mariner con el turno contrario, con el turno posterior, con los Delta. Y finalmente la historia de Tendi cuando se conocen en la temporada 1 con todos los actuales Lower Decks. Pero todas tienen un hilo conductor. Y ese hilo conductor es nada más y nada menos que la amistad. La amistad. Y cómo puede cada uno manifestar la amistad. Hasta el musgo que fueron a estudiar a esta cueva se hace amigo de nuestros Lower Decks. ¿Y por qué se hace amigo de nuestros Lower Decks? Sencillamente porque era una prueba de los Vendorianos. Y esta historia, este final, nos enseña que por más que tengamos diferencias, y muchas a veces, la cuestión es que la amistad siempre es lo primero. Los humanos nos caracterizamos por tener amigos, algunos más afines y otros no tanto. Por lo tanto, aquí, a medida que iban avanzando las historias, primero era ¿por qué te hiciste amigo de Levi?
¿Por qué tuviste una hija y no nos contaste? ¿Por qué te hiciste amigo de los del turno Delta? ¿Y por qué no querían que contara la historia Tendi del conocimiento de cuando ellos fueron los primeros Lower Decks en las Cerritos? Todo esto concluye en que no hay nada mejor que la amistad. ¿Por qué? Porque la amistad se forja en lo diferente, no se forja en la igualdad, se forja en esos seres que nosotros elegimos y que son nuestros amigos desde la infancia o en la adultez, que tienen el mismo grado de locura que tenemos nosotros. Y por ende, podemos forjar amistades muy, pero muy duraderas. Como siempre, te digo que vayas abajo, dejes un like, un comentario y sobre todo dejes tu suscripción para que YouTube nos recomiende a mucha más gente y podamos seguir creciendo en este canal. Y tengo un canal alternativo que se llama Buenos Aires sin versos, que te recomiendo que pases a verlo, porque allí te muestro en forma turística algunos sitios muy interesantes de la ciudad de Buenos Aires donde vivo. Y allí también haceme el favor de suscribirte, dejar tu like y un comentario. Y nosotros, vos y yo, tenemos un compromiso la semana que viene, el próximo jueves, cuando volvamos a hablar de Star Trek Lower Decks.